Buenas, mi nombre es Fraser Asprilla López, junto con mis compañeros Yerlin Mena y David Giovanni Rentería. El día de hoy les venimos a explicar un poco sobre los tipos de modulación FM. Análisis matemático. La diferencia entre FM y PM se comprende con más facilidad si se definen los cuatro términos siguientes teniendo como referencia a la ecuación 6.1. Desviación instantánea de fase, fase instantánea, desviación instantánea de frecuencia y frecuencia instantánea. Índice de modulación. Cuando la señal moduladora es una senoidal de frecuencia única, se ve en la ecuación que el ángulo de fase de portadora varía en forma senoidal sencilla respecto a su valor no modulado. Esta derivación máxima de fase se llama índice de modulación. Una diferencia primaria entre modulación de frecuencia y la fase es la forma en la que se define el índice de modulación. Para la PM, el índice de modulación es proporcional a la amplitud de la señal moduladora e independiente de su frecuencia, como podemos observar en la imagen. Sensibilidad a la desviación. Se puede definir la modulación de fase como modulación angular en la que la desviación instantánea de fase T es proporcional a la amplitud del voltaje de la señal moduladora y la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la pendiente, es decir, a la primera derivada de la señal moduladora, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos lo que es la sin modulación, pendiente cero, pendiente máxima. Tenemos lo que es la desviación máxima, la frecuencia de reposo, cruces por cero, es lo que observamos aquí en esta imagen, ¿sí? Desviación de frecuencia. La desviación de frecuencia es el cambio de frecuencia que sucede en la portadora cuando sobre ella actúa la frecuencia de la señal moduladora. Se expresa normalmente como un desplazamiento máximo de frecuencia alfa de f en Hz. La desviación de frecuencia pico a pico 2 alfa de f se llama a veces desviación, a veces variación de frecuencia, como podemos observar aquí en la imagen. Directos producen una forma de onda de salida en la cual la desviación de frecuencia es directamente proporcional a la señal de modulante. Consecuentemente, el oscilador de la portadora debe desviarse directamente. Por lo tanto, para los sistemas de FM de índice mediano y alto, el oscilador no puede ser un cristal porque la frecuencia a la cual el cristal oscila no puede variarse de manera significativa. Como resultado, la estabilidad de los osciladores en los transmisores de FM directo frecuentemente no puede llenar las especificaciones. Para superar este problema, se utiliza un control de frecuencia automática AFC. Un circuito de AFC compara la frecuencia de la portadora del oscilador sin cristal con un oscilador de cristal de frecuencia y entonces produce un voltaje de corrección proporcional a la diferencia entre las dos frecuencias. El voltaje de corrección se regresa al oscilador de la portadora para compensar automáticamente cualquier movimiento que pueda haber ocurrido. Transmisor directo de FM de Crosby.
El modulador de frecuencia puede ser uno de reactancia o un oscilador controlado por voltaje. La frecuencia de reposo de la portadora es la frecuencia no modulada de salida del oscilador maestro FC. Para el transmisor de la frecuencia central del oscilador maestro FC igual a 5,1 MHz, que se multiplica por I8 en 3 pasos, 3 por 2 por 3, para producir una frecuencia final de portadora de transmisión FT 91.8 MHz. Tenemos la entrada de señal moduladora, modulador de frecuencia, multiplicadores de frecuencia. Diagrama esquemático de un transmisor de FM. El oscilador de voltaje controlado, señal de entrada del audio, la antena, el funcionamiento. Los transmisores de FM directos producen una forma de onda de salida en la cual la desviación de frecuencia es directamente proporcional a la señal modulante. En este caso, el transmisor FM de Crosby incluye un circuito de AFC Automatic Frequency Control. Dicho modulador de frecuencia puede ser un controlador de reactancia, como también puede ser un oscilador de voltaje controlado. La frecuencia de descanso de la portadora es la frecuencia de salida no modulada del oscilador principal FC. Cuando la frecuencia de una portadora de frecuencia modulada se multiplica y sus desviaciones de frecuencia y de fase se multiplican, también la proporción en la cual la portadora se desvía. Es decir, la frecuencia de señal modulada FM no se afecta por el proceso de multiplicación. Por lo tanto, el oscilador de la portadora puede ser un cristal, ya que el oscilador por sí mismo no es el modulador. Ventajas. Dentro de las múltiples ventajas que tenemos mediante este transmisor directo de FM de Crosby, tenemos las siguientes ventajas. Se puede cubrir fácilmente zonas muy grandes reservadas para el público. La instalación es más sencilla. Los costos de instalación son más bajos. El transmisor se puede ocultar siempre que no sea en una caja de metal, cuando la integridad arquitectónica represente un problema. El costo no aumenta con el tamaño de la zona reservada al público. Los receptores no son direccionales, no requieren una línea de visión. Excelente calidad de sonido. Funcionan en el exterior bajo la luz solar directa. Se pueden utilizar múltiples canales. Desventaja. Dentro de las desventajas tenemos que la señal se puede transmitir fuera del área prevista. La transmisión no es segura en cuanto a privacidad. Es posible que haya radiointerferencia provocada por otras fuentes. Existe un número limitado de canales disponibles, hasta 7 por sitio. Las salas contiguas pueden estar en una frecuencia distinta. Los usuarios deben seleccionar el canal apropiado. Características. Como primero tenemos que cuando la frecuencia de una portadora de FM se multiplica, sus desviaciones de frecuencia y de fase se multiplican también. Segundo, la proporción en la cual la portadora se desvía, es decir, la frecuencia de la señal modulante FM, no se afecta por el proceso de multiplicación. Por lo tanto, el índice de modulación también se multiplica. Tercero, cuando una portadora de modulación angular es heteroína con otra frecuencia en un mezclador no lineal, la portadora puede convertirse hacia arriba o abajo, dependiendo del filtro de pasabanda de salida. Sin embargo, la desviación de frecuencia, desviación de fase y la razón de cambio no se afectan
por el proceso de heterogenaje, más conocido como mezcla. Transistor directo de FM de lazo AFC. El propósito del lazo de AFC, antes debemos recordar que AFC en su sigla significa control de frecuencia automático. El propósito de este lazo es lograr una estabilidad de la frecuencia de portadora de transmisión parecida a la de un oscilador de cristal, sin usar el cristal. Con el AFC, la señal de portadora se mezcla con la señal de salida de un oscilador de referencia cristal en un dispositivo no lineal. Se reduce su frecuencia y se retroalimenta a la entrada de un discriminador de frecuencia. Transmisor directo de FM con enlace de fase cerrada. En la figura muestra un transistor de FM de banda amplia que usa un solo lazo de fase cerrada. Esto para lograr la estabilidad como es cristal con un oscilador maestro de VCO, como podemos ver, y al mismo tiempo generar una señal de salida de FM de la banda ancha e índice alto. La frecuencia de salida del VCO se divide entre N y se retroalimenta al comparador de fase de PPL, que significa lazo de fase cerrada, donde se compara con una frecuencia estable de referencia de un cristal. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado nuestra presentación y hasta luego.